perfecto. Ahí está, muy bien. Pues bueno, antes que nada, agradecerte mucho la invitación. En efecto, Vero y yo somos amigos desde hace muchos años, fuimos compañeros en la 62 legislatura y bueno, pues además nos une también este gusto y esta afición por la historia. Saludo a todos los asistentes, veo por ahí a muchas caras conocidas y también, por supuesto, a León, que hizo una magnífica exposición del Sacro Imperio Románico Germánico. Bueno, yo hablaré ahora sobre Carlos V, que ya de alguna manera lo introdujeron bien en la anterior conversación. Yo he titulado esta pequeña charla como Carlos V, el hombre que cambió la historia del mundo. Yo creo que Carlos V, primero o quinto, ahora hablaremos un poco de eso, creo que ha sido una de las figuras históricas más relevantes en la historia del mundo occidental, de esas figuras históricas que marcan un antes y un después. Y bueno, voy a tratar de explicar por qué. Bueno, primero hay que, bueno, este es el contenido de esta presentación, la estructura. Primero quiero hablar de cómo llega Carlos al trono, del trono tanto de España como de Alemania, aunque en esos años no se llamaban así propiamente, y ahora también profundizaré en ello. Luego, pues hablaré un poco de cómo a Carlos le toca toda la expansión española por lo que entonces se llamaba las Indias Occidentales, el continente americano, pero no solamente la expansión política, sino también la enorme discusión filosófica y moral acerca de esa expansión, un evento que casi no se estudia, que casi no se menciona en la historia y menos en la historia oficial, pero que a mí me parece verdaderamente fascinante. Luego también mencionaré telegráficamente el siglo de oro español, una época de enorme esplendor artístico y cultural que también se dio en el reinado de Carlos. Sus últimos años en el monasterio de Yuste, donde finalmente murió. Yuste, un pequeño pueblo que está en la provincia de Cáceres, en la región de Extremadura, al occidente de España, casi lindando con Portugal. Y también terminaré con un poco el legado, la trascendencia de Carlos primero o quinto, ¿no? Bueno, primero hay que entender cómo llega Carlos al trono y por qué llega a los dos tronos también. A ver, empecemos por el caso de España, ¿no? Los reyes católicos, Fernando y Aragón, consuman la unidad política y religiosa de España con su matrimonio cuando se unen los reinos de Castilla y de Aragón, y culmina así también un larguísimo proceso histórico que duró casi 8 siglos, que fue la reconquista española de los reinos cristianos contra los invasores islámicos. Con su matrimonio se unifica ya políticamente la península. Podemos decir que a partir de entonces empieza España como nación o como estado. Ya no son reinos separados. Si bien es cierto que antes de la invasión árabe ya existía un reino visigodo en la península española. De hecho, la palabra España viene de Hispania, que era una de las provincias del Imperio Romano. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que España es una de las naciones pues más antiguas del mundo, ¿no? Pero bueno, el Estado español, digamos, podemos decir que de alguna manera, aunque el Estado es un término político mucho más moderno, pero de alguna manera se consolida con este matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos a su vez son padres de una reina que pues tiene, desgraciadamente la posteridad la conoce con un apelativo muy poco afortunado, Juana la Loca, ¿no? Juana la Loca se casa con Felipe el Hermoso. Ahí también vemos cómo luego la historia o la historiografía es muy injusta, ¿no? Una es la loca y el otro es el hermoso, ¿no? Pero Felipe el Hermoso era a su vez hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo, no confundir desde luego con Maximiliano, el que vino a México 3 siglos después, sino con Maximiliano, que era entonces el emperador del Sacro Imperio Románico Germánico del que ya León nos hablaba. Justamente con este matrimonio entre Felipe el Hermoso y Juana la Loca, llega la dinastía de los Habsburgo a gobernar en España. Esta dinastía será una dinastía profundamente esplendorosa, digamos, en la historia de España. Los grandes éxitos políticos, militares, culturales del vasto imperio español se dieron precisamente con los Habsburgo. Esta dinastía sería sustituida a inicios del siglo XVIII por la dinastía de los Borbón, que es justamente la dinastía que todavía hoy reina en España. Se da este matrimonio entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y de ahí justamente nace Carlos. Carlos hereda, por un lado, por el lado de su madre,
hereda el trono de Castilla y de Aragón, ¿no? Aunque ya se empezaba a utilizar el término España. Fíjense, es interesante, si nosotros leemos las cartas de relación, que son las cartas que Hernán Cortés le envía a Carlos, contándole lo que él se estaba encontrando en estas tierras americanas, en estas tierras de lo que hoy es México, ya Hernán Cortés utiliza el término España. Quiere decir que ya de alguna manera existía ya esta conciencia nacional de un solo reino, ¿no? Llega así Carlos al reino de Castilla y de Aragón o al reino de España, y por el lado de su padre hereda a su vez pues todo el vasto imperio románico germánico. No era, hay que decirlo, un solo conglomerado político, lo que hoy es España y lo que hoy es Alemania, sino que eran dos reinos distintos, pero que compartían un mismo monarca o que compartían un mismo soberano. Y esto se confirma que a la muerte de Carlos serán diferentes personas quienes hereden cada uno de estos dos territorios. Por todo el territorio de España, lo que era España y el imperio español, del que ahora hablaremos, heredará su hijo Felipe II, y por el lado del imperio románico germánico lo heredará su hermano Fernando. Entonces, bueno, aquí vemos cómo llega Carlos al reino de España, que en efecto, cuando él llega al trono, esto fue en 1517, se convierte en el soberano de los Países Bajos, en el rey de España, de Nápoles, de Sicilia, en el archiduque soberano de Austria, en el rey de los romanos, era el título que se le daba, y en el emperador del Sacro Imperio Románico Germánico. Probablemente ha sido el hombre que ha concentrado más poder territorial en la historia. No tengo ese dato confirmado, pero es altamente probable que así sea. Por cierto, la historia de su madre Juana, pues es una historia muy triste, ¿no? Una mujer que pues casi no reinó muy poco tiempo, precisamente porque se le consideraba que padecía de sus facultades mentales. Luego estuvo encerrada en un palacio en Tordesillas y prácticamente murió 3 años antes que su hijo Carlos. No, es decir, lo sobrevivió mucho tiempo, a diferencia de su padre, Felipe el Hermoso, que murió en 1506. De hecho, hubo una regencia en España a la muerte de Felipe el Hermoso entre 1506 y 1517, que es cuando llega al trono Carlos, y en esa regencia estuvo al frente el cardenal Cisneros, ¿no? Bueno, hablando un poco de quién era Carlos, Carlos nació en Gante, una ciudad que hoy pertenece a Bélgica. Ya decíamos, llega al trono de Castilla y de Aragón en 1517, 2 años después es proclamado emperador del Sacro Imperio Románico Germánico. Es interesante, toda su formación fue en Flandes, ¿no? Los Países Bajos, lo que hoy son los Países Bajos. Era un hombre que no hablaba español. Cuando él llega a reinar en Castilla y en Aragón, pues era prácticamente un extraño, no conocía esos territorios, pero ni siquiera hablaba la lengua, ¿no? Su preceptor fue un obispo, Adriano de Utrecht, que después sería papa, ¿no? El papa Adriano VI, ¿no? Bien, aquí está un poco cómo era su imperio o todos los territorios que él gobernaba, tanto del lado del Imperio Romano Germánico como del lado español, ¿no? Por un lado español, pues era prácticamente toda la península, lo que hoy ya conocemos como España. Además, también, por supuesto, algunos territorios que pertenecían a la corona de Aragón, que hoy son parte de Italia, del Estado italiano, como es Nápoles, Sicilia, Cerdeña. También algunos otros territorios que pertenecían a la corona de Castilla. Y bueno, por supuesto, pues toda la parte de lo que hoy es Alemania, lo que hoy es Austria, lo que hoy son los Países Bajos, lo que hoy son algunos países eslavos como República Checa, Eslovaquia, en fin. Por cierto, se le llama Carlos I de España y V de Alemania porque la historiografía así le ha llamado. Pero Alemania como estado es un estado que como tal existe a partir del siglo XIX. Antes tenía otros nombres, ¿no? Prusia y otros imperios, ¿no? En su momento no se le decía Carlos V de Alemania, porque la palabra Alemania no se utilizaba, ¿no? Era el emperador Carlos V del Sacro Imperio Románico Germánico, y era el rey Carlos I de España, ¿no? Aunque España después también se convirtió en un imperio, precisamente con el descubrimiento y la expansión hacia la parte de América, que aquí la podemos ver, ¿no? Podemos decir, por lo tanto, que Carlos I o V
reinó en España, los Países Bajos, el Franco Condado, una parte de lo que hoy es Alemania, una parte de lo que hoy es Italia, todas las islas mediterráneas, Jerusalén. Esto es interesante, el rey de España, todavía hoy en día el rey de España tiene el título de rey de Jerusalén, aunque es un título meramente honorario, porque bueno, pues no tiene soberanía política sobre ese territorio. Y además más de la mitad del continente americano. Ahora hablaremos un poco de cómo se da en esa época, pues todos los descubrimientos a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y que se añaden, se forman parte del Imperio Español, todo lo que podemos ver aquí, ¿no? En color café en ese mapa. Y también las Islas Filipinas, ¿no? Que serían después también parte del Imperio Español. Es importante destacar que, aunque él era el emperador de todos estos territorios, cada territorio era diferente, ¿no? Cada territorio tenía sus propias características y en ese sentido cada territorio tenía sus propios derechos, sus propios privilegios, es decir, una legislación diferente y por lo tanto, perdón, el poder que tenía Carlos variaba mucho entre un lugar y en otro. Por ejemplo, en la parte, digamos, de lo que hoy es Alemania, Carlos tenía a un conjunto de príncipes electores con los que él tenía que negociar, con los que él tenía que deliberar, no podía imponerles cosas, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando se dé la Reforma Protestante, cuando estos príncipes, pues muchos de ellos decidirán asumir la nueva religión luterana a pesar de todos los esfuerzos de Carlos por evitarlo. Aquí adelanto algo. Carlos, ya alguien lo comentaba hace unos momentos, Carlos era un personaje profundamente católico y no solamente era católico en cuanto a su piedad personal, sino que muchas de sus decisiones, incluso políticas, las tomaba siempre considerando su religión. O dicho de otra manera, podemos explicar muchas de las decisiones de Carlos a partir de su propia religiosidad, ¿no? Así se explica, por ejemplo, que él haya emprendido muchas guerras que a lo mejor desde el punto de vista de la utilidad política, pues eran poco rentables, pero que lo hacía para proteger o expandir la religión católica o cristiana, ¿no? En efecto, digamos que ya a partir del cisma luterano, que se da también en la primera mitad del siglo XVI, pues ya es cuando se divide la cristiandad occidental, ¿no? Y ya estarán por un lado el protestantismo y por otro lado los países o los reinos que serán fieles a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Al Papa de Roma. Bueno, ya que hemos hablado de cómo se da esta expansión por América, hay que decir que justamente en esa época, pues el mundo vive unos cambios brutales, ¿no? Es una época que cambia profundamente, que transforma profundamente al mundo y también la cosmovisión que el propio mundo tenía. Bueno, de entrada se descubre que la Tierra es redonda, ¿no? Esto es algo que lleva consigo a un conjunto de consecuencias filosóficas, teológicas, muy hondas, ¿no? Ahí he mencionado algunos de los descubrimientos que se dan en esa época, algunos de ellos, por ejemplo, el de 1513 todavía no era Carlos el Rey, pero se dan en ese contexto, ¿no? El descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, 1516, Juan Díaz de Solís llega al Río de la Plata, en lo que es Argentina, Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre, llega a las Indias Orientales, Hernán Cortés conquista el Imperio Mexica en 1521, un año después Juan Sebastián Elcano dio por primera vez la vuelta al mundo, Pizarro empieza 10 años después la conquista del Imperio Inca, que terminará hacia 1572. 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Bogotá, Pedro de Valdivia 3 años después funda la ciudad de Chile. Es decir, son años de expansión española, de conquistas españolas por un vastísimo territorio que era América, ¿no? Hay un historiador español, un historiador francés, Pierre Vilar, que se ha dedicado a estudiar mucho la historia de España, que se dedicó mucho a estudiar la historia de España, ya falleció, que así lo describe, dice, sus expediciones apasionadas, sus sorpresas brillantes, su sed de oro y de evangelización constituyen la más extraordinaria epopeya de la historia humana, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que estaba pasando en esta época, ¿no? Y bueno, pues digo, podríamos hacer otra clase, ¿no? Otro curso sobre el tema de la conquista y particularmente la conquista de México. Simplemente quiero mencionar un par de cosas, ¿no? Ciertamente estos conquistadores pues no eran ningunos santos, ¿no? Sí llegaban con prácticas bastante brutales, bastante violentas en algunos casos. Estas prácticas también es cierto que han sido maximizadas por la leyenda negra
La leyenda negra es una narrativa histórica que se crea posteriormente en Holanda y en Inglaterra para desacreditar al Imperio Español. Está confirmado históricamente que hubo una deliberada intención por generar una propaganda negativa contra España. Hay que recordar que las guerras, siempre la propaganda es un arma poderosísima, y hubo una época en la que España estaba, el gran Imperio Español estaba en guerra con toda Europa, ¿no? Porque era el imperio a vencer, y por supuesto sus adversarios, sus enemigos crearon esta leyenda negra. Entonces, ciertamente esto se ha maximizado por la leyenda negra, aunque tampoco podemos ocultar qué ocurrió. Sin embargo, también es verdad que había una doctrina de intenciones sumamente elevadas. Sí hubo los crímenes que el Bartolomé de las Casas acusa, ¿no? Estos aventureros españoles pues no son inocentes, pero también es verdad que hubo una preocupación de los reyes por tener súbditos directos, súbditos libres, y esto salvó de la esclavitud jurídica a los indios, que fueron considerados como iguales desde su conversión. Y nosotros podemos leer el testamento de Isabel la Católica. No sé si ya hayan hablado de Isabel la Católica en alguna otra clase, pero si no, es una mujer extraordinaria que vale la pena también ahondar en su vida. En su testamento, ella exige que de ninguna manera se considere a los indígenas como esclavos. Incluso ella reprende a Cristóbal Colón cuando llegó después de uno de sus viajes con algunos indígenas esclavizados y ordenó su inmediata liberación. Y también es en esa época donde se empieza a consolidar con mucha fuerza una escuela que es la escuela de Salamanca, que es una escuela riquísima en materia económica, en materia filosófica, en materia teológica, en materia jurídica, que justamente se dedica a establecer una discusión acerca de la licitud o no de la conquista española en América, ¿no? Y es por eso que la Escuela de Salamanca es la creadora de lo que en el derecho se llama el derecho de gentes, lo que hoy es el derecho internacional. Y fíjense, aquí es donde entra una discusión interesantísima, que es la discusión que después se ha conocido históricamente como la controversia de Valladolid, ¿no? Bueno, primero hay que decir que ya precisamente a partir de esta influencia de la Escuela de Salamanca y muy particularmente de Francisco de Vitoria, un personaje también extraordinario, un monje dominico que se dedica también a reflexionar acerca de la licitud moral de las conquistas, ya se habían promulgado unas nuevas leyes de Indias en 1542. En estas nuevas leyes de Indias se extingue la encomienda, ¿no? La encomienda era una organización jurídica que permitía que una cantidad de indígenas trabajaran en condiciones casi de esclavitud para un señor que era el encomendero. Se prohíbe la encomienda, se prohíbe la esclavitud de los indios, se mantiene el gobierno de las comunidades indígenas. Es interesante porque a partir de entonces las comunidades indígenas tendrán sus propios usos y costumbres elevados a rango jurídico, lo que después en el derecho español se llamó la República de Indios, y eso, por cierto, es lo que hoy en día, fíjense qué paradojas de la historia, es lo que hoy en día reclaman los neozapatistas. Cuando hablan de los usos y costumbres, ellos están queriendo regresar al esquema que existía en la época virreinal, cuando las comunidades indígenas tenían su propio privilegio, es decir, su propia ley, su propia legislación, su propia autonomía, sus propios fueros, ¿no? Claro, evidentemente esto no le cayó bien a los encomenderos se sublevaron, evidentemente el rey de España, que era Carlos, pues no podía gobernar a 10,000 kilómetros de distancia, ¿no? Con las comunicaciones de entonces. Entonces continuaron muchos abusos. Y es así cuando el rey decide en 1549 suspender todas las conquistas. Fíjense, esto es algo verdaderamente trascendental. Esto es algo que la historia oficial nunca nos ha mencionado, ¿no? Pero un emperador que tenía todo el poder, que tenía todo el control, que quizás tenía el imperio territorial más grande que ha existido a lo largo de la historia, a tal grado que se decía que en su imperio nunca se metía el sol, ¿no? Ese emperador, precisamente movido por su religiosidad y movido por esa preocupación ética y moral, decide suspender la expansión española hasta que no tuviera la certeza de que estaba actuando de acuerdo con la moral cristiana y de que estaba actuando de acuerdo al respeto a la dignidad de las personas indígenas y de acuerdo a lo que hoy llamaríamos los derechos humanos, ¿no? Entonces, el rey decide suspender todas sus conquistas y convoca en una ciudad que se llama Valladolid, en Castilla, en España, a los mejores juristas, a los mejores teólogos, a los mejores filósofos que había en ese momento en España, para que tuvieran una discusión acerca de qué tan legítimo era lo que estaba ocurriendo en América.
y cómo tenía que ser la actuación española en estas tierras. Podemos decir que ese es uno de los debates intelectuales más trascendentales de toda la historia y que de esta polémica surge la idea moderna de los derechos humanos. Yo me atrevería a decir que los derechos humanos no surgen con la Revolución Francesa, no surgen con la Ilustración, sino que surgen con la Escuela de Salamanca y surgen precisamente en esta controversia que se da en la ciudad de Valladolid, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias de esta discusión? Una discusión que duró 2 años, ¿no? España no abandonó las Indias, pero privilegió la evangelización. Es decir, solo se justificó la presencia política militar de España en las tierras americanas si era para evangelizar a los indios. Se reconoció también que los indios eran personas con derechos propios, con una dignidad que pertenecían al género humano. Se continuó con el proceso de extinción de la encomienda y las nuevas conquistas fueron muchísimo más civilizadas, ¿no? Y también se ordenó mantener vivas a las comunidades indígenas con sus propias leyes y sus propios fueros, es decir, no se les exterminó, a diferencia de lo que hicieron otros imperios en expansión en estas tierras, y eso es algo que vale la pena también señalar, ¿no? Bueno, decíamos que la época de Carlos es la época del siglo de oro. Carlos era un humanista, hay que decirlo. Él se crió en los Países Bajos, que era un lugar en donde estaban convergiendo estas nuevas influencias del Renacimiento, del humanismo, ¿no? Es la tierra de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Y entonces Carlos era un hombre que, por un lado, mantenía esta visión medieval del poder como un poder dado por derecho divino, donde el rey, ante todo, pues tenía temor de Dios, ¿no? Sin embargo, por otro lado, él ya era un rey también plenamente renacentista en cuanto a que tenía esa curiosidad intelectual, ese espíritu investigador, esos gustos estéticos de esta época. Entonces, Carlos fue un hombre que impulsó, que patrocinó muchos viajes de exploración para conocer la geografía, la naturaleza de estas nuevas tierras americanas. Y es una época en la que, sobre todo en España, proliferan muchísimo las ciencias, las artes y la cultura. Así se le ha llamado precisamente el siglo de oro. Es la época de las universidades de Salamanca, de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Universidades muy antiguas, universidades que se convirtieron en referencia del saber, del conocimiento, de la cultura. Es la época de los místicos, ¿no? Como Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, cuando se inventan los ejercicios espirituales. Es la época también en la que se fundará la Compañía de Jesús, los jesuitas, Ignacio de Loyola, en una época también de contrarreforma, porque era muy importante preparar espiritualmente a los católicos para poder tener una lucha, digamos, no solamente militar, sino también una lucha espiritual, religiosa contra los protestantes, justamente cuando se había dado esta decisión por parte de Lutero. Este lenguaje místico tiene una correspondencia en el arte, el greco, ahora mostraré algunas imágenes. Es también la época del siglo de oro en la literatura, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca, Góngora, Miguel de Cervantes, quizás su obra El Quijote de la Mancha pues sea una de las obras más celebradas, más reconocidas de la literatura universal. Lope de Vega, el teatro, es la época de la pintura, ya mencionamos al Greco, desde luego Velázquez. Es la época de científicos, técnicos, médicos, astrónomos, botánicos, filólogos como Antonio Nebrija, que hace el primer gran diccionario de la lengua española, de historiadores, Juan de Mariana, Tomás de Mercado, Suárez, Francisco de Vitoria, todos ellos pertenecientes a la Escuela de Salamanca. Ese es otro gran tema que valdría la pena también abordar, la Escuela de Salamanca, la enorme influencia que tuvo en Europa, pero sobre todo en América, ¿no? Y la enorme influencia que tuvo en muchísimas ramas del saber, por ejemplo, la economía. También los primeros que empezaron a hablar de la economía de mercado, de la libertad económica, fueron justamente los integrantes de la Escuela de Salamanca, ya decíamos los juristas, los creadores del derecho internacional y también pues historiadores muy reconocidos, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, el barroco, por ejemplo. Aquí en México tenemos muchas muestras del arte barroco. Esta es una iglesia española, la de San Juan de Dios en Granada, pero bueno, el arte barroco mexicano además o americano, ya con las propias aportaciones también indígenas, podemos verlo, por ejemplo, en Santo Domingo de Oaxaca, podemos verlo con la Capilla del Rosario en Puebla, ¿no? Esa es la fachada de la Universidad de Salamanca, que es el estilo plateresco. Justamente el Colegio de San Gregorio en Valladolid, que fue donde físicamente se llevó a cabo la controversia de Valladolid, también tenía este estilo, o tiene, porque todavía existe este estilo plateresco.
Bueno, en la pintura, esa es la obra más conocida del Greco, El entierro del conde de Orgaz. Como pueden ver ustedes, ahí está muy presente también la religión, cómo muere un conde, un miembro de la nobleza, pero pues llega al cielo y ahí está como cualquier otro, ¿no? Allí está desnudo, ahí no, ante Dios no hay nobles, ni marqueses, ni duques, ni condes, ni reyes, sino simplemente pues pecadores que piden misericordia, ¿no? Es un poco lo que quiere mostrar en esta obra. Las Meninas de Velázquez también, pues muy célebres, que están ahí en el Museo del Prado. La Inmaculada de Murillo, un arte muy religioso, pero por otro lado también un arte muy humano. Vemos que aquí las figuras ya son figuras plenamente humanizadas, ya no son estas figuras estáticas, estas figuras rígidas del anterior arte medieval románico, ¿no? Y bueno, Carlos pasa sus últimos años en el monasterio de Yuste, ¿no? Bueno, antes que eso hay que decir que Carlos, además de estos grandes éxitos, logros militares que tuvo al expandirse España por todo el continente americano, pues también Carlos tuvo muchos fracasos militares también. Uno de ellos es que no pudo terminar con lo que se llamaba entonces la herejía protestante de Lutero. Eso a él le molestaba particularmente porque había surgido en uno de sus reinos o en lo que era parte de su imperio, en la parte de lo que es Alemania, ¿no? Él combatió con muchísima furia a los protestantes, pero no logró derrotarlos y además muchos príncipes que estaban adscritos a él, pero en una relación que no necesariamente era de subordinación, porque ya decíamos que cada territorio, cada príncipe tenía sus propios derechos y privilegios, pues no habían aceptado alinearse con el catolicismo y por el contrario se habían mantenido rebeldes, digamos, frente a Roma. Eso a Carlos le molestó muchísimo, ¿no? Por otro lado, tuvo permanentes conflictos con Francisco I, que era el rey de Francia, y nunca lo pudo derrotar. Y por otro lado, tampoco pudo erradicar la amenaza musulmana o la amenaza turca, como se le llamaba entonces, sobre la parte ya más oriental de Europa. Unos años después tocaría la batalla de Lepanto, ¿no? De Don Juan de Austria, del que ahora me diré un par de palabras, ¿no? Bueno, entonces, Carlos llega ya a los 55 años de edad, que para entonces era una edad ya muy venerable. Hay que recordar que en esas épocas, pues las personas no vivían los años que viven ahora, la esperanza de vida era mucho menor. Él renuncia al trono de España en favor de su hijo Felipe, que luego será Felipe II, también un rey extraordinario, otro rey que continuará con estas enormes gestas de Carlos, y renuncia al trono del Sacro Imperio en favor de su hermano Fernando. Entonces, nuevamente se vuelven a dividir estos dos, bueno, que nunca habían sido un solo imperio, como ya decíamos, habían mantenido un mismo monarca, pero no habían sido como tal un mismo imperio. Y Carlos decide pasar los últimos años de su vida como monje en el monasterio Jerónimo de Yuste, en la provincia, ya decíamos, de Cáceres, la comunidad autónoma o la región de Extremadura en España, ¿no? Y aquí nuevamente vemos la religiosidad de Carlos, ¿no? Siendo un hombre profundamente poderoso, eh, sin embargo, él quiere tener una muerte muy humilde, ¿no? Él consideraba que ante Dios no hay reyes ni mendigos y por lo tanto, pues cuando ya estaba próximo a la muerte, pidió que lo vistieran con un hábito de un monje, que pues los hábitos era, digamos, la vestimenta más frugal que podía existir y pues decide morir ahí en Yuste, ¿no? Y posteriormente sus restos serían trasladados por su hijo Felipe II al monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde estaba bien enterrado, ¿no? En los últimos años ya estaba además enfermo, padecía de gota, que es una enfermedad de las articulaciones. Ya decíamos, bueno, pues no logró erradicar esta herejía protestante. Por otro lado, también en las posesiones de América aún no había estructuras gubernamentales estables. Para el rey de España era muy complicado gobernar América. Por eso después se estableció la figura de los virreinatos, donde el rey mandaba directamente a un delegado a gobernar. Porque los señores feudales de la época, que eran los conquistadores y los encomenderos, pues hacían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, para el rey poner control sobre sus posesiones americanas era un gran reto. Por eso, por ejemplo, Hernán Cortés termina peleado con las autoridades españolas, porque Hernán Cortés quería convertirse aquí en el gran soberano de México y las autoridades españolas no lo dejaron, ¿no? No querían que acumulara poder, porque las autoridades españolas no querían que los conquistadores fueran unos nuevos señores feudales
que hicieran lo que les diera la gana y que desconocieran la soberanía del rey. Por eso les ponían muchos controles y les ponían muchos contrapesos, y por eso los virreyes venían directamente de España. No eran virreyes que fueran nativos en este caso de México o de Nueva España, sino que eran enviados directamente desde España para que le respondieran directamente al rey. Y por cierto, en este monasterio de Yuste, Carlos conoció a su hijo Juan de Austria. Déjenme decir dos palabras sobre Juan de Austria. A ver, Carlos era un hombre profundamente religioso, era un hombre profundamente humilde, era un hombre, podríamos decir, sencillo. Sin embargo, era un hombre que pues tenía pues fama de que era, pues digamos, ¿cómo definirlo? Pues muy mujeriego, podríamos decirlo ahora, ¿no? Entonces tuvo muchos hijos por ahí fuera del matrimonio, ¿no? Digamos que tuvo sus hijos con la reina, creo que Isabel II de Portugal, con la que se casó, pero por otro lado tuvo 2 o 3 hijos naturales. Y uno de ellos fue Juan de Austria. Juan de Austria lo tuvo con una mujer que se llama Bárbara de Glumberg, que era, creo que era de los Países Bajos, me parece. Y este hijo, pues era un hijo natural que, sin embargo, él reconoció como su hijo. Lo conoció ya estando retirado en Yuste, y Juan de Austria tendrá una relevancia histórica súper importante, porque Juan de Austria será el gran capitán de las tropas cristianas en la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto se llevó a cabo algunos años después ante la amenaza turca, y no sabían, dice la historia, dicen las crónicas de la época, que no sabían a quién encargar esa enorme empresa militar de la que dependía en buena medida el futuro de la cristiandad, y se la acaban encargando a Juan de Austria, que es el único no rey que está enterrado en la Capilla de los Reyes en el monasterio del Escorial. Si ustedes van al monasterio del Escorial, están ahí los reyes de España, todos los reyes de España, o los reyes más, digamos, de los últimos 4 o 5 siglos, están ahí enterrados, y el único que está ahí enterrado que no es rey es Juan de Austria, y tiene una tumba del mismo tamaño que cualquier otro rey, precisamente en reconocimiento a la gran victoria militar que fue la batalla de Lepanto, y que de alguna manera salvó a la cristiandad de la época frente a la amenaza islámica, la amenaza musulmana. Juan de Austria era hijo natural de Carlos, y sin embargo Carlos lo reconoce en su testamento, y también pide para él pues todo este reconocimiento, ¿no? ¿Cuál es el legado y la trascendencia de Carlos I o Carlos V, ¿no? Bueno, primero en esa fotografía pueden ver ustedes la cama en la que él falleció, que está ahí en el monasterio de Yuste, en España, una habitación que tenía además una visión, una ventana que la conectaba con la capilla, con la iglesia del monasterio, para que él pudiera pues escuchar la misa desde su propia recámara, ¿no? A ver, por un lado, se podría decir, o hay algunos que podrían considerar, que Carlos fracasó en el sentido de que no logró erradicar las 2 amenazas que él consideraba que se cernían sobre Europa, la de los turcos, por un lado, los musulmanes, y la reforma protestante de Lutero, que se empezó a expandir como fuego, ¿no? En ese sentido, pues Carlos no tuvo éxito, persistió esta amenaza otomana también por otro lado en el Mediterráneo, nunca logró en este eterno combate contra Francia, nunca logró derrotarlos, ¿no? Y por otro lado también es una época en la que la hacienda de Castilla estaba casi en bancarrota. ¿Por qué? Porque la empresa de colonización de América había sido pues muy costosa, y además estaba muy mal administrada, ¿no? A pesar de la riqueza que ya estaba llegando a la corona de Castilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay quienes dicen, bueno, Carlos fracasó, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos que nos permiten asegurar que no fue así, que no fracasó. ¿Por qué? Primero porque logró mantenerse en el trono de un vastísimo territorio durante casi 40 años, algo que nunca ha sido fácil, y menos en esa época, con tantos conflictos, con tantas guerras, en una época en la que la gente vivía menos años, en la que los reyes morían en las batallas, ¿no? Y él pues logró mantenerse muchos años, 4 décadas en los 2 reinos. Por otro lado, también hay que decirlo, una vez que Carlos muere, España se consolida como una potencia hegemónica, como un imperio que va a durar prácticamente 3 siglos. Uno de los imperios más grandes que han existido en la historia de la humanidad, el Imperio Español, ¿no? Precisamente ese imperio tendrá enemigos formidables, como los ingleses, como los Países Bajos, que después justamente se convertirán también en enemigos españoles, como Francia. Entonces ese imperio estará por todos lados asediado, ¿no? Sin embargo, se logró mantener como un imperio durante 3 siglos, que es precisamente la razón por la cual
pues todos los países de América Latina, de Iberoamérica, Hispanoamérica, como le queramos llamar, pues compartimos una misma cultura, digamos que es la cultura occidental, ¿no? Por otro lado, también Carlos logró consolidar la dinastía de los Habsburgo en España también prácticamente 2 siglos más, ¿no? Las grandes glorias de la historia de España se dan con esta dinastía que llega con su padre, con Felipe el Hermoso, y que Carlos consolida y engrandece, ¿no? Ya se mencionaba también que Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México del siglo XIX, era de esta misma dinastía. Y fíjense, no es casualidad, déjenme abrir este paréntesis, no es casualidad que cuando los conservadores españoles estaban buscando un emperador para México, recurrieran a un Habsburgo, porque ellos consideraban justamente que las mayores glorias de España y por lo tanto de Nueva España, o lo que hoy es México, se habían dado bajo la dinastía de los Habsburgo. Por eso fueron a buscar a un Habsburgo como Maximiliano, ¿no? También es verdad, ya se comentaba hace unos minutos, que Carlos de alguna manera es el precursor del europeísmo, ¿no? Es el precursor de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Por eso su figura es muy reconocida en Europa. Una Unión Europea, por cierto, que hoy también tiene muchos problemas, muchos conflictos, se está replanteando profundamente su naturaleza, su funcionamiento, pero que ha sido un modelo político que ha funcionado en Europa para evitar guerras, ¿no? Al menos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la invasión de Rusia a Ucrania, 2 países que, bueno, Rusia no, que no pertenecían a la Unión Europea, pero que de alguna manera el objetivo de la Unión Europea era justamente evitar, después de las catástrofes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se siguieran dando estas confrontaciones. De alguna manera, Carlos, pues es un precursor de un primer europeísmo, ¿no? Y también, hay que decirlo, gracias a su impulso, la dominación española en América fue mucho más civilizada y mucho más humanitaria que la de otras potencias, ¿no? Aquí no pasó lo que pasó en América del Norte, donde prácticamente se exterminó a los pueblos nativos, ¿no? Sino que verdaderamente se consideró a los indígenas como poseedores de derechos, como poseedores de dignidad. Y en ese sentido, como ya comentábamos, las banderas que hoy levanta el ejército zapatista son las mismas banderas que defendían los conservadores del siglo XIX o las mismas banderas que defendían los reyes españoles durante el siglo XVI-XVII. Es decir, considerar que las comunidades indígenas debían de tener su propio tratamiento jurídico. Por eso, de hecho, la legislación española en América era una legislación complejísima, muy abigarrada, muy amplia, porque prácticamente había legislaciones para todos, había fueros para todos, precisamente porque se buscaba aplicar el principio de equidad, que es tratar a cada quien a partir de su propia naturaleza y no tratar a cada quien, o no tratar a todos de manera igual, que es el principio liberal, digamos, la igualdad ante la ley. Lo que se buscaba entonces era más bien mantener privilegios no entendidos como beneficios, sino como legislaciones propias. La palabra privilegio viene del latín, que significa privar de legislación privada más bien, es decir, tener tu propia legislación a partir de tu propia naturaleza, ¿no? De tu propia forma de ser ante el mundo. Esos son los privilegios, los fueros también se les llamaba, ¿no? Y en ese sentido se mantuvieron estos fueros y estos privilegios a las comunidades indígenas. Por supuesto, esto pues casi no se menciona en la historia oficial, porque la historia oficial, desgraciadamente, en nuestro país, pues ha sido construida con objetivos políticos e ideológicos y se ha buscado erradicar nuestra herencia española y por eso no conocemos las acciones de estos grandes reyes, que también fueron nuestros reyes. México no fue parte de España, México fue España, fuimos lo mismo. Y por lo tanto, Carlos fue también nuestro rey, fue también nuestro gobernante, y por lo tanto creo que es un personaje histórico que, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, nadie busca divinizarlo, creo que fue un hombre justo, un hombre que guió a sus imperios por la senda del éxito, pero al mismo tiempo también por una senda humanista, por una senda de humildad, y creo que la mejor prueba de ello, como veíamos, fue esta discusión que se dio en Valladolid, esta controversia de Valladolid, que para mí me parece uno de los eventos más fascinantes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, pues eso era lo que quería yo compartir con ustedes. Aquí les dejo algunos libros, les recomiendo. Digo, la bibliografía sobre Carlos es amplísima, como ustedes se podrán imaginar, pero bueno, aquí les recomiendo 7 libros, ¿no? Primero, Hugh Thomas, un historiador británico, El Imperio Español de Carlos V y la Conquista de América, un muy buen texto. Luego, los que quieran profundizar en este episodio de la controversia de Valladolid, hay un libro reciente de un historiador francés, Jean Dumont, que se llama El amanecer de los derechos humanos, la controversia de Valladolid. Todos estos libros los pueden conseguir por internet, los pueden conseguir por Amazon o en algunas librerías españolas. Incluso algunos de ellos seguramente lo puedan conseguir en México también en Gandhi, ¿no?
Luego hay otro libro clásico sobre, bueno, hay 3 libros clásicos sobre Carlos V, uno de Manuel Fernández Álvarez, otro de Luis Suárez y otro de Salvador de Madariaga, que se llaman justamente así, Carlos V, son estos 3 que pueden ver aquí ustedes. Hay uno reciente que acaba de salir hace un par de años de un historiador británico, Geoffrey Parker, Carlos V, una nueva vida del emperador, y luego hay otro también de un hispanista de la Universidad de Oxford, John Eliot, fallecido el año pasado, que se llama España y su mundo, 1500-1700, donde habla de todo el imperio español, pero habla también, desde luego, de Carlos V o Carlos I, como le prefiramos llamar, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los textos que les recomiendo si quieren profundizar en la vida de este personaje que, como decíamos al principio, pues verdaderamente cambió la historia de la humanidad. Creo que hay muy pocos personajes de los que podemos decir esto, ¿no? Pero creo que Carlos es sin duda uno de ellos.